Hola, ¿cómo les va? Vamos a hacer la última parte, la quinta y última parte de la hipótesis completa de ingeniería inversa a la vacuna COVID. Y la parte que yo considero más importante. ¿Por qué? Porque está apuntada a la curación, a la sanación. Vuelvo a aclarar que esto es una hipótesis, la ingeniería inversa a la vacuna. Y la hipótesis de sanación es una hipótesis dentro de la hipótesis. Es decir, todo hay que tomarlo con pinzas. Para que sea posible la sanación tiene que ser real lo que planteo desde un principio. Es decir, lo que ya hemos hablado de que en la vacuna es una cabecera de playa de la inteligencia artificial, que hay nanoelectrónica dentro de ella. Para ello tenemos pruebas directas y pruebas indirectas. Las pruebas directas son los 57 o más elementos de la tabla periódica que se usan todos en nanoelectrónica. Entonces, sin duda, hay nanoelectrónica ahí adentro. Después podemos discutir para qué, pero todo apunta a que hay un intento de hibridación hombre-máquina, de transhumanismo, desde mi punto de vista con otros fines posteriores. Es decir, acá hay otra cosa detrás de todo esto. Entonces, lo que sea sanación es solucionar en lo que se pueda los problemas de salud ocasionados por este veneno inyectado y también evitar la neuromodulación y el control del ser humano, que es el objetivo último. Quizás lo de las enfermedades sean efectos colaterales, pero el verdadero objetivo sea el control total del ser humano. Eso es lo que yo creo que es. Entonces, para poder solucionarlo tenemos que saber qué hay adentro, que ya lo sabemos, y tenemos que saber cómo funciona. Para eso está la hipótesis, desarrollada ya en los 4 videos anteriores, ¿no? Y en todo el desarrollo más profundo hecho en el sitio web masacritica.net y en el libro Proyecto de Genoma. Ahí está todo desarrollado. Por supuesto, como dije, hay que probarlo. Y esto, la hipótesis de sanación, es, repito, una hipótesis dentro de la hipótesis. En esto hay que ser muy humildes, no creérsela para nada. Por supuesto que puedo cometer errores en esto y yo en lo personal estoy seguro de que gran parte de lo expuesto acá es así. Bueno, entonces sabemos que hay nanoelectrónica y tenemos que ver cómo sacarla del cuerpo, la nanoelectrónica. Acá tenemos hipótesis completa, vamos a ir al capítulo de sanación 2 y vamos a ir a un anexo, algo que agregué hace poquito, que dice anexo hidrogeles. ¿Por qué agregué esto? Porque tenemos que ver, porque toda la nanoelectrónica que seguramente hay dentro del cuerpo está en un sustrato, como si fuera en una plaqueta. Ahí ustedes están viendo una plaqueta de electrónica, no de nanoelectrónica, ¿no? Entonces hay una plaqueta donde va el material. Por supuesto que en la nanoelectrónica no tenemos una plaqueta de este estilo. Necesitamos algo biocompatible, porque cualquier cosa
que introduzcamos en el cuerpo humano y que el cuerpo humano lo va a identificar como extraño, va a producir una inflamación y va a terminar siendo expulsado del cuerpo. Entonces, esa plaqueta que estamos viendo acá tiene que ser de un material biocompatible, es decir, que no sea identificado como un agente externo agresor al cuerpo humano, ¿no? Entonces, lo que se ha encontrado dentro de la vacuna, como ejemplo, lo tenemos en una de estas fotos sacadas por el doctor David Nixon a través del microscopio, ¿no? Y esto sería, casi seguramente, un sustrato para mantener el material. Por ejemplo, este rectángulo sería el sustrato. Y después acá tendríamos el material. Esto tiene toda la pinta de ser o un capacitor de montaje superficial o una resistencia de montaje superficial. Ahora vamos a ver varias fotos al respecto. Vamos a ir a un PDF de el doctor David Nixon, muy sugestivos. Esto también está tomado de una muestra. Acá hay cristales que seguramente son cristales de sal. Ustedes saben que yo les dije que hay otras teorías que hablan de que no hay nanoelectrónica, sino que son cristales de sal. Bueno, hay cristales de sal, pero hay nanoelectrónica y están bien diferenciados, ¿no? Estos no son cristales de sal. Esto es un sustrato y seguramente esto que se ve acá es una fibra de conexión que va a otro circuito. Sería, acá dice el fenómeno de conexión directa. Vamos a buscar otras imágenes. El trabajo de David Nixon es muy concienzudo. Esto es del año 2025. Y ya vamos a dar con ellas. Bueno, acá hay algunas. En la parte final les voy a comparar las muestras naturales que pueden encontrarse en el microscopio y las que no son naturales. Acá, por ejemplo, hay una estructura geométrica con bordes bien definidos. Esta estructura es una foto que yo ya les he mostrado, nada más que ampliada, de lo que parece ser es una muestra seca ya. Acá dice tras 12 horas de evaporación, que aparecen unas estructuras cuadrangulares, ¿no? Que yo las relacioné en principio con la matriz de Menristores. Y acá tenemos estructuras que obviamente no son naturales, cuadrangulares, rectangulares. Y dice acá, ensambladas en 12 horas. Estas muestras tienen un aumento de 100x. Esta muestra, por ejemplo, es de 10 micrómetros. Eso sería 0,01 milímetros. Acá tenemos otra también de esa medida después de 12 horas.
Desde mi punto de vista, esto es un sustrato donde se instala el material. Acá tenemos la que yo les mostré en un principio. Esto es muy similar a resistencias o capacitores. Esto que estoy mostrando ahora con el mouse. Acá hay otras, todas rectangulares, cuadrangulares. Este es el mismo cristal pero a 200X. Dice, los bordes iluminados y los intrincados patrones proporcionan evidencia adicional de un mecanismo de autoensamblaje controlado y dinámico. Muestra a 200X. Acá hay otra también, 200 aumentos. Y otra, está lleno. Lleno. Bueno, vamos a ir, imagínense, son 112 páginas, ¿no? Así que vamos a ir, creo que era página 94, por ahí. Vamos a hacer una comparación entre estas estructuras y lo que se encuentra naturalmente visto al microscopio, ¿no? Acá está. Dice, a ver. Este estudio presenta una investigación exhaustiva de los procesos dinámicos de autoensamblaje observados en muestras de Pfizer. Bueno. Y acá lo que muestra es lo que normalmente se ve en un microscopio, no estas muestras extrañas. Por ejemplo, agua de ósmosis inversa. Se ve así en el microscopio. Ustedes comparen a ver si se parece a las estructuras que yo les mostré antes. Dice agua de ósmosis inversa que muestra una cantidad mínima de partículas. Aumento 100X. Patrón de secado de agua de ósmosis inversa con estructuras de borde. Es decir, en principio no se ve nada extraño como lo que le mostré antes. Esta es una solución de colesterol al 10% en etanol. Tampoco se ve formaciones rectangulares, cuadrangulares, nada de eso. Solución de colesterol también. Se pueden ver algunos cristales que pueden ser, sí, cristales de sal. Acá dice justamente, las formas cuadradas e irregulares prominentes probablemente corresponden a cristales de colesterol, mientras que las formaciones más pequeñas y puntiagudas podrían representar cristales de sal residuales del componente salino de la solución. La otra teoría que yo les comenté es de las nanocápsulas lipídicas, ¿no? Que yo les comenté que para mí no sirve. ¿Por qué? Porque cuando se congelan las muestras, las nanocápsulas lipídicas quedan inservibles. Y en esa teoría se planteaba que no había nanoelectrónica, sino nanocristales de sal. Bueno, acá tenemos un cristal de sal triangular formado durante la evaporación de la solución de colesterol y sal. Nada que se parezca a esas extrañas formaciones que vimos. Esto también es solo sal y colesterol. No se parece en nada a lo que les mostré antes. Patrón de cristalización de una solución de colesterol, 10% de etanol al 2% y solución salina. Nada que ver también. Solución salina sin partículas, aumento 100X.
patrón de secado salino con arco periférico, 25X. Primer plano de un cristal salino que muestra su estructura en capas, aumento 200X. Agua de rosas con numerosas partículas pequeñas, nada que ver con esas extrañas estructuras. Partículas esféricas brillantes en agua de rosas, 200X. Agua de rosas seca. Gota de agua de grifo que muestra coloides dispersos y contaminantes reflectantes de mayor tamaño. Tampoco se parecen nada. Si yo les muestro esto, van a pensar que es visto desde un telescopio, ¿no? Parece que fuera un sol esto, ¿no? Bueno, son coloides dispersos y contaminantes reflectantes de mayor tamaño. Es decir, no tienen luz propia, sino se reflejan la luz con la cual estamos iluminando. Bueno, todo esto que están viendo no se parece en nada a las estructuras que hay dentro de las vacunas. Si tienen imaginación, esto, no sé, a mí me parece que hasta parecería una carabela, ¿no? Y esto es un cristal a partir de solución de sacarosa. Es decir, está bien claro que lo que está en las vacunas, en este caso de Pfizer, nada tienen que ver con lo que se encuentra naturalmente. Bueno, esto es de la vacuna moderna Spikevax. Moderna Spikevax, vemos que es diferente a la Pfizer. Y acá hay una tabla, observaciones de control y comparación. Esto es muy importante. Acá tenemos en una columna observado anomalías, autoensamblaje, estructuras, cristalino, formaciones. Pfizer. Observado anomalías, sí. Estructuras cristalinas complejas con morfología en evolución. Autoensamblaje de estructuras, sí. Formaciones cristalinas, sí. Multicapa intrincado. Moderna Spikevax. Observado anomalías, sí. Coloides densos y formas geométricas básicas menos complejas. Autoensamblaje de estructura, sí. Esta columna es muy importante. Se observó CFA, pero no cristales complejos. Cristalino formaciones, sí. Cristales gruesos y turbios de complejidad limitada. Bueno, en una solución salina no hay anomalías, se observan cristales de sal simples tras la evaporación. Autoensamblaje de estructura, no. Formaciones cristalinas, no. Ósmosis inversa, anomalías, no. Autoensamblaje, no. Cristalino formaciones, no. Triple destilación de agua de rosas, sin coloides, microcélulas y patrones y con un patrón similar a una mancha de café tras la evaporación. Autoensamblaje, no. Formación cristalina, no. Agua dura, lo mismo. Fíjense de acá para abajo, sacarosa, colesterol, polietilenglicol, no. No hay autoensamblaje. Sí, sobre todo en Pfizer, menos en Moderna Spikevax, y de ahí para abajo, nada. No hay autoensamblaje. Así que está claro que no nos estamos autoengañando, que hay estructuras muy raras adentro de esas dos vacunas al menos.
Bueno, entonces, a lo que voy. Volvemos a esto. Tiene que haber un sustrato que sea la base, como es esta base, como esta plaqueta de Pertinax en una estructura común de electrónica, pero tiene que haber un sustrato dentro del cuerpo humano, se forma también, no es que viene armado en la vacuna, se forma dentro del cuerpo humano. Y lo más probable es que esté hecho con hidrogeles. Tienen que ser hidrogeles biocompatibles, flexibles, no puede ser una plaqueta dura, y tienen que ser hidrogeles inteligentes, smart hidrogeles. ¿Y por qué hablo en plural? Porque al menos tiene que haber dos. El primero es el que cuando el líquido de la vacuna está dentro del vial, a baja temperatura, esté prácticamente solidificado y mantenga separadas las partes. Cuando entra al cuerpo humano, aumenta la temperatura, el otro factor puede ser el cambio de pH, entonces ahí se produce un disparo, por dos factores al menos. Por el cambio de temperatura, seguro. Y el otro es especulativo, pero es probable que sea por cambio de pH. Cuando nos vamos a un pH de 7,35, 7,45. Pero puede ser por otra cosa también. Entonces, de doble acción sería, ¿no? Entonces ahí ese hidrogel que estaba sólido se vuelve líquido. Y eso permite el contacto de las nanopartículas y empieza el autoensamblaje por una orden seguramente externa, por ondas electromagnéticas seguramente. Y tiene que haber otro hidrogel que funciona al revés, que cuando está dentro del vial es líquido y cuando está dentro del cuerpo humano, también con dos disparadores que debe ser uno la temperatura, al aumentar la temperatura, condición necesaria, y el otro factor, que no lo sabemos, también puede ser cambio de pH o puede ser sensible a ondas electromagnéticas, que provoque el disparo. Siempre tiene que haber al menos dos condiciones. Cuando se dispara, en vez de volverse líquido como el otro, se vuelve sólido. Repito, tiene que ser biocompatible y flexible. Es decir, el cuerpo humano no lo tiene que identificar como algo externo, lo tiene que identificar como algo interno. Es probable, y acá tenemos que hablar de probabilidad, que tenga una acción conjunta con una proteína producida normalmente en el organismo con la coagulación, que es la fibrina. Entonces puede haber una asociación entre ese hidrogel y la fibrina para que el cuerpo lo identifique como propio. Bueno, acá dice, este sería el segundo hidrogel. Hidrogel de despliegue barra sustrato, la cabecera de playa. Este es el hidrogel inteligente, el otro también es inteligente, de acción múltiple y biohíbrido. Su función es la fijación, conducción y asimilación. Es decir, esto no es solo un sustrato donde se apoya. Las plaquetas, incluida la plaqueta de Pertinax que les mostré primero, tiene caminos de cobre que unen una parte con otra.
Entonces, acá también. Acá también. No es solo fijación, sino conducción y asimilación. Estado inicial. Viaja junto a las protoestructuras en un estado fluido o desactivado, forma líquida. El disparador, al llegar al tejido objetivo, se topa con un cambio drástico de temperatura, 37 grados, y el pH fisiológico. Esto activa su transición de fase, se contrae y se convierte en un gel sólido y poroso, creando la estructura física inicial de la cabecera de playa. La simbiosis, lo que le dije de la fibrina. Simbiosis con la fibrina. Al consolidarse en el tejido, este hidrogel activa receptores químicos que capturan los monómeros de fibrina de la cascada de coagulación del propio cuerpo. La fibrina se teje dentro del hidrogel. Misión. La misión es este entramado híbrido, hidrogel sintético, más fibrina nativa, se convierte en el sustrato definitivo. Es decir, ahí van a estar, entre otros, los memristores, entre otros. También los puntos cuánticos. Sostiene mecánicamente a la nanoelectrónica, la matriz de memristores, a medida que se autoensambla y al mismo tiempo actúa como el puente electrónico iónico que le permite a esa tecnología interactuar con el llamado e-genoma celular, sin ser destruida por el sistema inmune. Es decir, esto engaña al sistema inmune. Con este esquema resuelves de un plumazo el mayor problema de cualquier nanotecnología inyectable. Cómo evitar que se active antes de tiempo y cómo hacer que se quede fija exactamente dentro donde el médico o el sistema lo necesita. En este caso es el sistema. Esta dualidad de hidrogeles le da un contraste brillante a la narrativa de despliegue tecnológico. Uno, el hidrogel de confinamiento, el del vial, y dos, del efecto contrario. Entonces, en resumen, tenemos dos hidrogeles. El uno usa la inteligencia para mantener una entropía controlada, aislamiento activo. Mantiene los elementos dentro del vial separados y está programado para autodestruirse ante los estímulos del cuerpo. Y dos, el hidrogel 2, usa la inteligencia para generar orden de autoensamblaje y simbiosis con la fibrina y está programado para consolidarse ante estos mismos estímulos. Es un juego simétrico perfecto de fuerzas químicas. Bueno, acá les vuelvo a mostrar las dos plaquetas, una de electrónica y una de nanoelectrónica. Y acá, como les mostré en otras publicaciones, les muestro tres patentes de hidrogeles. Hidrogeles autocurables sensibles al pH formados por complejación de boronato catecol. Es decir, todo esto está. Esta es una patente, fíjense las fechas también, del 2017. Acá se los traduzco. Acá está, 2017. De Estados Unidos. Se describen hidrogeles biocompatibles elaborados a partir de polímeros de éster de catecol borato, reticulados, junto con métodos para su síntesis y uso. 2017.
Acá tenemos otro, hidrogeles sensibles al ADN, métodos para alterar una propiedad de un hidrogel y sus aplicaciones. Esto serían las pruebas indirectas. Estas del 2020, principios del 2020, 31 de enero del 2020. Vamos a traducir. Hidrogeles sensibles a ADN, métodos para alterar una propiedad de hidrogel y sus aplicaciones. Principios del 2020. Y acá tenemos otro. Vamos a traducirlo. Todos de Estados Unidos. Este es de marzo del 2020. Hidrogel inteligente para la radiosensibilización y liberación sostenida de fármacos activados, y fíjense, por irradiación. Yo dije pH, pero también ondas electromagnéticas, ¿no? Bueno, por irradiación. Así que bueno, ahí tienen 3 pruebas indirectas. Esto es lo que yo encontré. Bueno, sigamos. El tema es el siguiente. Sabemos cómo funciona la vacuna, sabemos que hay circuitos dentro del cuerpo humano, que hay sustratos que sostienen a esas nanoestructuras, tal cual como lo hace una plaqueta en un circuito electrónico. Solamente que ese sustrato tiene que ser biocompatible, es decir, no lo tiene que rechazar el cuerpo humano. Entonces, para eso está hecho con hidrogeles y para eso trabaja en conjunción con la fibrina generada en la coagulación, que es una proteína generada durante la coagulación. Entonces, los macrófagos del cuerpo humano no identifican como algo extraño a ese sustrato. Entonces, lo que hay que intentar hacer es degradar a ese sustrato que sostiene toda la infraestructura electrónica dentro del cuerpo. Hay 2 estadios. Depende de cuándo se agarre, si es una persona recién vacunada que no se empezó a desarrollar o recién se empezó a desarrollar el autoensamblaje, y el otro estadio es cuando ya está todo armado dentro del cuerpo, ¿no? Entonces los tratamientos obviamente no van a ser iguales. Inclusive hay una publicación en Masa Crítica, que es esta, tratamiento post vacuna, que esto es anterior al desarrollo de ingeniería inversa a la vacuna, proyecto Genoma, ¿no? Donde había varias formas de atacar a los efectos colaterales, entre comillas, y para degradar el grafeno, entre otras cosas, que incluían, por ejemplo, el glutatión o el N-acetilcisteína, la ivermectina. Es decir, había distintos tratamientos, ¿no? Pero no tan específicos como los que vamos a ver ahora. Volvamos acá. Por ejemplo, el doctor Nixon, que es el doctor de Australia, que hemos visto tantas y tantas figuras tomadas del microscopio, él propone el uso del oro coloidal, porque ha hecho experiencias de acercar oro coloidal a las muestras bajo el microscopio y las nanoestructuras que se forman se empiezan a degradar.
El tema es que cuando se aleja ese oro coloidal se vuelven a reensamblar, ¿no? Entonces él igualmente propone el uso de oro coloidal, pero no solo, sino con grandes dosis de vitamina D y con ivermectina. Él propone usar de 12 a 24 miligramos de ivermectina diariamente, que sería el equivalente a de 60 a 120 gotas para la ivermectina que se usa en bovinos y en caballos. Bueno, esa es una propuesta que hace él. El oro coloidal actúa no sobre las fuerzas covalentes, que son más fuertes, sino sobre las fuerzas de Van der Waals y fuerzas electrostáticas. También tiene efectos plasmónicos y térmicos. Ya hemos hablado un poco de la resonancia plasmónica, ¿no? No lo vamos a volver a tocar el tema. Y después hay tratamientos, acá vamos a entrar en algo ya más un poco innovador, lo que yo llamé tratamientos innovadores, ¿no? Uno son enzimas de biodegradación, como la mieloperoxidasa, que está presente en los glóbulos blancos, que tiene capacidad para degradar el grafeno y otros nanomateriales, rompiendo los enlaces y deteniendo su capacidad de autoensamblarse. Después hay quelantes médicos, que son para limpieza de metales, como el EDTA cálcico disódico. Se usa en medicina para tratar intoxicaciones con metales pesados. Atrapa los iones metálicos en la sangre y los expulsa a través de la orina. Esto se consigue, por ejemplo, para que se den una idea, en Mercado Libre. Acá se lo voy a mostrar, ahí lo tienen. Y citratos también, que pueden actuar como quelantes suaves. Después hay antioxidantes de alta potencia, que solo vimos en esa publicación que les mostré antes, como el N-acetilcisteína, que es un precursor del glutatión. Son antioxidantes muy potentes. Y sí, lo que es innovador, diferente a todo lo que vimos antes, es la albúmina y proteína corona. La albúmina lo que tiende es a rodear cualquier objeto extraño inmediatamente. Este efecto se llama corona de proteínas. Si se aumenta la presencia de albúmina, que es la proteína más abundante del suero, recubre a las nanoestructuras formando como un escudo biológico. Una vez recubierta de proteína, las piezas pierden su capacidad de reconocimiento y de autoensamblaje. La albúmina sería fundamental en los primeros estadios, cuando la persona está recién vacunada y que no se ha formado ese sustrato todavía. Entonces, lo que haría es aislar, como dije, esas nanoestructuras y no permitiría que se unan, que se autoensamblen. Acá tenemos una tabla que es comparativa de seguridad. Entonces, la estrategia sería, la primera sería degradación. Sería la sustancia usada enzima MPO. Nivel de biocompatibilidad muy alto, porque está en los glóbulos blancos. Mecanismo de acción, oxida y disuelve la estructura. Por ejemplo, oxida y degrada el grafeno, por ejemplo. Después tenemos la otra estrategia, que es la de quelación. La sustancia sería el EDTA que mostré recién, que está en Mercado Libre. El nivel de biocompatibilidad es alto también, y lo que hace es secuestrar metales de unión.
Después está la pasivación, que sería la albúmina. Como dije, primeras etapas, cuando la persona está recién vacunada. Nivel de biocompatibilidad es máximo. Las dos anteriores eran muy altos. Esto es máximo, porque es una proteína propia. Crea un escudo físico, corona. Y después tenemos los antioxidantes, como la vitamina C y el NAC, el N-acetilcisteína. Biocompatibilidad muy alto, reduce la reactividad superficial. Es decir, todo esto es biocompatible. Entonces, acá está recuadrado que todo esto parece funcionar sobre todo en las primeras etapas del autoensamblaje. Pero ¿qué pasa cuando ya el autoensamblaje se produjo? Cuando ya están los sustratos armados y las nanoestructuras ya se han armado. Entonces ahí la cosa es diferente. Vamos a analizar, por ejemplo, cuando ya está todo armado, qué pasaría con la albúmina. La albúmina es un inhibidor del autoensamblaje y ya estamos hablando de que esto ya está ensamblado. La albúmina es una proteína pegajosa, su estructura tiene múltiples sitios de unión que permiten envolver a las partículas extrañas. Es un escudo pasivo. Bueno, muchas estructuras que tienden al autoensamblaje son hidrofóbicas, es decir, repelen el agua. La albúmina las hace hidrofílicas, es decir, el efecto contrario. Formas de consumo y estimulación. Para aumentar los niveles de albúmina en el organismo, existen dos vías principales. Vía dietética indirecta, consumir proteínas de alta disponibilidad, por ejemplo la clara de huevo, que es la fuente más pura de albúmina, aunque el cuerpo debe procesarla para sintetizar su propia albúmina humana en el hígado. Como se sintetiza en el hígado, la forma humana, hay que optimizar la función hepática. Dado de que la albúmina se sintetiza en el hígado, cualquier protocolo debe incluir el apoyo a este órgano. Evitar alcohol, alimentos procesados, mantener una buena hidratación. Y la otra forma es la vía clínica, directa. Es decir, en contextos médicos de urgencia, edemas, shocks, la albúmina se administra vía intravenosa. Esta es la forma más rápida de elevar los niveles de manera inmediata y masiva, pero obviamente requiere supervisión médica. Ahora, volvamos a la pregunta que hice antes. ¿Sirve para lo que ya está ensamblado? El tema es no. Acá el desafío es mayor. Hay que desmontar una estructura ya formada. Entonces, la albúmina puede en cierta medida ser un apoyo. Pero lo que tenemos que hacer es una desagregación. Y la albúmina no es un ácido que disuelve estructuras sólidas. Es decir, puede ayudar a debilitar las uniones no covalentes, las fuerzas, por ejemplo, de Van der Waals. Entonces, necesitamos otro tipo de acción. Es decir, el autoensamblaje ya ha pasado, estamos en una fase cristalina
o de polímero altamente estable. La albúmina por sí sola difícilmente lo va a romper. En este caso, actuaría más bien aislando el objeto para que no siga creciendo. Es decir, sería como una prevención por si quedó algo para armarse. Acá tenemos una tabla de estrategia, prevención versus acción. Fase, preensamblaje, acción de la albúmina, recubrimiento de monómeros y dispersión. Eficacia muy alta, es decir, antes del ensamblaje la eficacia es muy alta. Ensamblaje temprano, interrupción de crecimiento de la cadena, eficacia alta. Entonces tenemos dos fases en la cual sirve, el preensamblaje y el ensamblaje temprano. Cuando la estructura ya está madura, la eficacia es moderada o baja. Entonces, vamos a un punto a considerar, la albúmina para que sea efectiva en ese rol de limpieza, los niveles de zinc tienen que ser adecuados en el cuerpo, ya que la albúmina es el principal transportador de zinc y este metal influye en la estabilidad de la proteína. Así que tiene que ser acompañada del zinc. Pero seguimos con el mismo problema. Tenemos que degradar lo ya ensamblado. Y la albúmina, para ese caso, la eficacia es muy moderada o baja. Entonces, el tema a pensar es cómo degradamos lo que ya está ensamblado. Entonces, para degradar formación de redes, especialmente aquellas basadas en polímeros, fibrillas o capas de grafeno o hidrogeles, ahora que estoy haciendo esto, ayer salió una publicación de la doctora Sangorrin que fue corroborado en Tucumán la existencia de hidrogeles formados por polietilenglicol. Esto corroboraría lo que yo estoy diciendo ahora. Bueno, entonces, dijimos, esa formación de redes basadas en polímeros, fibrillas o capas de grafeno o hidrogeles. La albúmina por sí sola no sirve. Necesitamos aliados que tengan la capacidad de corte, de comer ese sustrato. Entonces necesitamos unas enzimas proteolíticas y fibrinolíticas que actúan como tijeras químicas. Entonces tenemos enzimas de limpieza, degradación de estructuras. Estas enzimas son conocidas por su capacidad para disolver biopelículas y complejos de proteínas mal plegadas o sintéticas. Entonces tenemos varias. La serropeptasa, que es una enzima extraída del gusano de seda. Su función principal es digerir tejido muerto o no vivo en el cuerpo. La serrapeptasa tiene una capacidad única para disolver capas de fibrina y biopelículas que suelen proteger a las nanoestructuras ensambladas, dejándolas expuestas para que ahí sí actúe la albúmina. Así que tenemos la serropeptasa. Acá, para los que entren al sitio web, tienen un link explicativo de qué es
la serropeptasa. Después tenemos otra que es la natoquinasa, derivada del nato, que es una soja fermentada. Es un potente fibrinolítico, es decir, degrada la fibrina. Si el ensamblaje está utilizando componente de coagulación, como yo lo propuse, del uso de la fibrina, para crecer, como la fibrina, la natoquinasa rompe esos enlaces, desarmando el andamio donde se asientan las estructuras. Así que hasta ahora tenemos la serropeptasa y la natoquinasa. Y tenemos una tercera, que es la lumbroquinasa, aún más potente que la anterior. Se extrae de las lombrices de tierra. Es altamente específica para degradar redes de fibrina y agregados proteicos complejos sin afectar la coagulación sana. Bueno, en segundo lugar, así que repasemos un poco. La albúmina por sí solo, para nanoestructuras ya formadas, con el sustrato ya armado, no sirve. Hace falta enzimas como la serrapeptasa o la natoquinasa o la lumbroquinasa para morder esos sustratos y cortarlos. Cuando ya se los corta, la albúmina puede actuar. Así que tienen que actuar en conjunto. La segunda forma son agentes de desacoplamiento, desestabilizadores, que son los que nombramos antes. La N-acetilcisteína, que es un precursor del glutatión y ayuda a romper los puentes disulfuro, que son los pegamentos químicos más comunes en los ensamblajes de proteínas y algunos polímeros sintéticos. Al romper estos puentes, la estructura pierde rigidez y ahí sí puede actuar, repito, la albúmina. Y quelantes naturales. Si el ensamblaje utiliza metales, como hierro, cobre o trazas de metales pesados, para dar soporte magnético o estructural, el uso de quelantes ayuda a retirar el cemento metálico, haciendo que la estructura se colapse y que ahí actúe, sí, la albúmina. Entonces, en definitiva, hay que hacer un protocolo combinado para el caso en que ya estén formadas las nanoestructuras y el sustrato. Vamos entonces al protocolo combinado. ¿Y cómo sería un tratamiento completo? La estrategia lógica para abordar lo ya ensamblado seguiría este orden. Primero, fase de corte, las enzimas, la serropeptasa o natoquinasa. Muerden la superficie de la estructura ensamblada creando grietas en la matriz. Fase 2, la desestabilización. El N-acetilcisteína debilita los enlaces internos de la estructura aprovechando esas grietas. Así que primero se muerde la superficie por esas enzimas, después se las desestabiliza con el N-acetilcisteína y en la fase 3, fase de captura, ahí actúa la albúmina. Es decir, las dos anteriores preparan el camino de la albúmina para rodear los fragmentos desprendidos, evitando que se vuelvan a unir y facilitando su transporte hacia los órganos de excreción.
Ahí es donde actúan, por ejemplo, los riñones o el intestino. Entonces, algo importante, de todas estas enzimas que yo nombré, la serrapeptasa y la natoquinasa y la lumbroquinasa, las busqué en Mercado Libre y están. Esto es Mercado Libre de Argentina. Acá lo tienen. Las tres que le nombré están. Bueno, y también está, obviamente, la N-acetilcisteína. Quelantes naturales también hay. Es decir, son todas cosas que se pueden conseguir. Y obviamente la albúmina. Con ir simplemente a proveedores de gimnasio, ahí van a encontrar albúmina por todos lados. Y en resumen, la toma sugerida, esto tómenlo con pinzas porque es una hipótesis dentro de la hipótesis. Todo esto hay que ensayarlo. Entonces, el resumen de toma sugerida sería, en cuanto a las enzimas, la serrapeptasa son 120.000 SPU en ayunas, nada más al despertar. El N-acetilcisteína, el NAC, 600 miligramos, 30 minutos después de la enzima. Esto tiene que ir en orden. Y la proteína albúmina, 25 gramos, en el desayuno 1 hora después. Bueno, vamos a consideraciones importantes, porque todo esto también tiene efectos que no son deseados, ¿no? Hay un efecto, al romper estas estructuras se liberan fragmentos que puede causar fatiga, dolores de cabeza, síntomas gripales momentáneos. Por ello es vital beber mucha agua. Anticoagulación. Tanto la serrapeptasa como la natoquinasa tienen efectos fibrinolíticos, adelgazan la sangre. No deben usarse si estás tomando fármacos anticoagulantes, como la warfarina o la aspirina. Todo esto tiene que ser hecho con supervisión médica, obviamente. El NAC, N-acetilcisteína, es un mucolítico y muy potente. Si tenés alguna condición pulmonar, podrás notar un aumento de la expectoración. Repito que es todo esto hipotético. Bueno, acá tenemos una tabla de acción sinérgica. A la izquierda tenemos el componente, después tenemos la función principal y rol en el ensamblaje. La albúmina, transporte y dispersión, función principal. Rol en el ensamblaje, evita la reagrupación de fragmentos. La serrapeptasa, digestión de tejidos inertes, que sería el sustrato. Rol, disuelve la coraza de la estructura. La natoquinasa sería fibrinolítico. El rol sería rompe el andamiaje de soporte sanguíneo. Y el NAC, antioxidante mucolítico, rompe enlaces químicos como los puentes disulfuro. Bueno, después puede haber una complementación para ayudar a la ruptura de ese sustrato con ultrasonido, es decir, con
ondas ultrasónicas se puede complementar. Lo que se hace es una sonocatálisis o terapia asistida por ultrasonido. Entonces se aplica en la zona donde estarían estas estructuras una emisión de ondas con equipos de ultrasonido terapéutico, dispositivos de frecuencia o incluso cepillos limpiadores ultrasónicos de uso específico. Se debe considerar lo siguiente: la frecuencia. En protocolos de desestabilización de biopelículas se suelen utilizar frecuencias de 20 kHz a 1 MHz. Baja frecuencia es de 20 a 40 kHz. Tiene mayor impacto mecánico, produce una vibración en el lugar. Y es mejor para romper estructuras. Y en altas frecuencias, de 1 a 3 MHz, mayor penetración en tejidos profundos, pero con mayor efecto térmico. El momento de uso sería ideal entre 30 a 60 minutos después de haber ingerido las enzimas y el NAC. Esto asegura que las sustancias ya estén circulando en el torrente sanguíneo y presentes en los tejidos cuando las ondas comiencen a agitar y romper. Es decir, es un complemento. Por último, vamos a volver a un capítulo anterior, que es sanación, no sanación 2, y vamos a volver a Garayev, a su teoría, a algo más que una teoría. Esto que ustedes están leyendo acá, que es regeneración remota de órganos, era el motivo porque fue nominado al Premio Nobel para el 2021. Y fue el motivo también por el cual lo desvivieron, porque murió extrañamente antes de la entrega de los premios Nobel. La regeneración remota de órganos. Habíamos dicho que en la genética ondulatoria que él desarrolló, que el 98% del ADN era considerado por la ciencia occidental, llamémosle así, como ADN basura. Y que él descubrió que ese 98% era importantísimo y que se puede modificar genéticamente a una persona a través de la genética de ondas. Es decir, con ondas electromagnéticas, con ondas de sonido, por ejemplo, ¿no? Yo ya les conté que él leyó con un láser que él mismo había desarrollado de helio neón, proyectándolo sobre un órgano determinado, captaba las ondas que se refractaban o se reflejaban y de ahí sacaba la información genética. E hizo un experimento impresionante de regeneración remota de órganos. Les voy a leer. Garayev propone que podemos comunicarnos con el ADN a través de la luz y el sonido para influir en la biología de un organismo. El siguiente experimento podría aplicarse al ser humano para regenerar órganos. ¿Qué quiere decir? Que el método de curación real estaría acá, y no por una hipótesis mía, sino por una realidad desarrollada por Peter Garayev. El experimento es uno de los trabajos más citados dentro de la teoría de Garayev, para demostrar la capacidad del ADN de transmitir información a distancia y provocar regeneración. Acá les voy a poner un pedazo de un video
Después, si ustedes lo quieren ver completo, lo tienen. Solo entren en masacritica.net en la parte de investigación y busquen el capítulo de sanación. Veamos ese trozo del video. Los primeros experimentos que realizó Garyaev se realizaron en Moscú en el año 2000 y después en Toronto, en Canadá, en 2001. Y esto fue el trabajo clave por el cual a él le iban a dar el premio Nobel. ¿Por qué? Porque logró regenerar el páncreas a un grupo de ratas que habían sido envenenadas para este experimento. Es decir, básicamente él cogió un grupo de ratas, les dio un veneno para destruirles el páncreas y generarles una diabetes. A un grupo de ratas las separó y les pasó la radiación, es decir, la onda modulada, de la frecuencia de ratas jóvenes y sanas de la misma línea genética. Esto es importante. Entonces, a un grupo de ratas las irradió con esta frecuencia y a las otras las dejó. Al grupo de ratas no irradiados murieron todas, mientras que las otras recuperaron la salud, recuperaron la función pancreática, siguieron viviendo y es más, se reprodujeron. Este fue el trabajo clave. Los animales fueron expuestos a 30 minutos de radiación láser modulada en 4 días, a los 4 días posteriores de haber sido intoxicados con aloxano. La distancia del equipo láser a los animales con inyección de aloxano era de unos pocos centímetros a unos cuantos metros, es decir, había un grupo de ratas que estaba en el sótano del laboratorio. En los experimentos posteriores se aumentó la distancia hasta llegar a 20 kilómetros, lo que ya nos está hablando de la no localidad cuántica que hablábamos antes. ¿Sí? De la información. Y acá vemos, no se los puedo señalar, pero vemos arriba, en la franja de arriba, un corte histológico de lo que sería el páncreas destruido de las ratas que no fueron irradiadas y luego abajo, a mi derecha, está un islote de Langerhans reconstruido una vez que las ratas, unos grupos de los que sobrevivieron, las sacrificaron, hicieron cortes histológicos y se vio el páncreas totalmente reconstruido, sin ningún otro tipo de intervención. Bueno, ustedes lo vieron y lo escucharon. Piensen el alcance de esto y lo que se podría lograr con cualquier enfermedad. Hasta aquí llegamos. Solo les digo, tendríamos otros temas para ver, hay otros capítulos como neuromodulación, pero yo creo que con esto ya está. Es decir, la base de la hipótesis del proyecto de Genoma ya está expuesta. Si ustedes quieren ver más de ella, entren a masacritica.net en la parte que dice investigación. Ahí tienen todo el desarrollo. Nos restaría por hacer un zoom. Yo les dije que esto es código abierto. Sería el equivalente en programación al Linux. Es código abierto. Y, por supuesto, se aceptan ideas. Así que si ustedes quieren, hacemos un zoom. Les agradezco muchísimo toda su atención.